Siguiendo con la segunda parte del tema 3, la capa de aplicación y los protocolos de esta capa, vamos a ver algunos protocolos específicos de esta capa que están muy relacionados al trabajo práctico que se les dio para que implementen con VMware un servidor como una máquina virtual y una máquina cliente como otra máquina virtual. Bien. Vamos a ver lo que es el sistema de nombres de dominio que trabaja en el puerto TCP UDP 53. Principalmente trabaja con el protocolo de transporte UDP y con cualquiera de los dos protocolos de transporte trabaja en el puerto 53. Bien, el protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP, que trabaja con solamente el protocolo de transporte TCP en el puerto 80. El protocolo simple de transferencia de correo, el Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, trabaja como TCP, como protocolo de transporte y en el puerto 25. El protocolo de oficina de correo, el Post Office Protocol, POP, trabaja con el protocolo de transporte UDP en el puerto 110. Telnet con el protocolo de transporte TCP en el puerto 23. Protocolos de configuración dinámica de host, de HCP, con el protocolo de transporte UDP en el puerto 67. Protocolo de transferencia de archivos, FTP, con el protocolo de transporte TCP en los puertos 20 y 21. Esos protocolos de la capa de aplicación son las que vamos a ver con detalle en el siguiente tema. Bien, toda esa teoría vamos a basarnos en esta gráfica para explicarla. El servidor DNS, que estaría aquí a la izquierda, tenemos una red, en este caso la nube representa una red con cualquier tipo de dispositivo de red en cualquiera de las capas, tanto en capas de operación del modelo de referencia OSI, como en cantidad. Eso es lo que representa la nube. Por lo general, la red de Internet también es representada por una nube. A un lado tenemos un cliente, a la derecha y a la izquierda tenemos el servidor DNS. El cliente es un cliente de DNS. Bien, el cliente abre el navegador web y escribe www.cisco.com. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento, lo que va a suceder es que todo este texto va a ser llevado a un servidor DNS para ser convertido en dirección IP. ¿Dónde está ese servidor DNS? En este cliente. En este cliente, el servidor DNS está en la configuración de red. Cuando nosotros estáticamente o por asignación dinámica se nos asigna una dirección IP que sería el servidor DNS. Bien, entonces este cliente va a consultar a esa dirección IP que es el servidor DNS. En este caso, el servidor DNS está a la izquierda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Lleva toda esta palabra www.cisco.com, la traslada al servidor DNS y el servidor DNS consulta en una tabla de entradas, como una base de datos, digamos así, o una tabla de registros, DNS se llama, consulta quién es www.cisco.com. Ese quién es quiere decir qué dirección IP tiene. En este caso tiene la dirección IP 198.133.219.25. Y esa es la respuesta que el servidor DNS le entrega al cliente. Entonces, una vez que el cliente obtiene esa respuesta, ya, fíjense ustedes que inicialmente envió el nombre, ¿sí? El nombre de dominio. Y del servidor, el servidor DNS buscó en sus registros, que es como una base de datos prácticamente, se llama
registros y encontró una dirección IP y esa dirección IP le devuelve al cliente. El servidor le devuelve al cliente. Bien, el cliente, una vez agarra esa dirección IP, entonces empieza a hacer la búsqueda de ese sitio web, en este caso, para poder cargar su respectiva página. Entonces ya se activan otros elementos dentro de la red. Por ejemplo, ya empieza a hacer la puerta de enlace o el gateway, que es el router, empieza a hacer la búsqueda de esa red 198.133.219, la encuentra a través de algún protocolo de enrutamiento y empieza a encontrar la mejor ruta hacia ese destino y finalmente llega a esa dirección IP, al host de esa dirección IP, que sería un servidor web en este caso, ¿no? Entonces ya eso es otro trabajo que hace aparte. El servidor DNS solamente se encarga por eso se llama de resolución de direcciones, es resolver direcciones en nombre a direcciones IP. Esa conversión, esa resolución es el trabajo del servidor DNS. Bien. ¿Cómo actúa el servidor DNS? Nosotros podemos ver, por ejemplo, un comando muy utilizado en nuestra línea de comando de nuestro Windows. Podemos trabajar, como ven en esta imagen, con el comando nslookup. ¿Sí? nslookup. Uno escribe nslookup y lo que va a hacer es conectarse al servidor DNS que está configurado en esta computadora, en otras palabras, ¿ya? En esta computadora el servidor DNS es el 171.70.168.183. ¿Sí? Entonces, a ese servidor DNS nosotros le podemos consultar escribiendo www.cisco.com y el servidor nos va a devolver su nombre, el puntero del nombre o el alias y una dirección IP. Este es el nombre y esta es la dirección IP de Cisco, de www.cisco.com. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, va a hacer la consulta al servidor y me va a devolver que www.cisco.com es 198.133.219.25. Hay otro ejemplo acá. Queremos consultar qué IP tiene cisco.netacad.net. Entonces, la consulta va a ir a este servidor DNS, dns-sj.cisco.com y la dirección 171.70.168.183. Y ese servidor va a darnos una respuesta que cisco.netacad.net tiene la dirección IP 128.107.229.50. Ese es el trabajo que hace el servidor DNS. Nosotros podemos verificarlo si nuestro servidor DNS está activo y está dando respuesta a las solicitudes que le hace con el comando nslookup en la línea de comandos de nuestro Windows o de nuestro Linux, si es que estaríamos utilizando. Bien, otra característica. En el lado del servidor existen unos registros, unas entradas de registro se llama, que tienen ciertas identificaciones y, por supuesto, cumplen ciertas tareas. Por ejemplo, los registros con la letra A, que serían los punteros, es que apunta a una dirección de un dispositivo final. Es como esto de acá, cisco.netacad.net apunta a esta dirección IP. NS quiere decir Name Server, es el servidor de nombre autoritativo, que sería cuando configuramos por si acaso estamos con esto que estamos viendo nos va a salir en el lado del servidor. Bueno, NS, cuando estamos configurando el servidor de NS, existen unos archivos texto o unas interfaces para configurar y nos pregunta cuál es el servidor DNS. Y nosotros tenemos que apuntar a la dirección IP que es el servidor DNS para que empiece a trabajar.
¿ya? El CNAME o CNAME es el canonical name, que es el nombre es un alias a un nombre de puntero, a un nombre con A, ¿entiende? Nosotros podemos poner varios nombres a la misma dirección IP, ¿sí? A través de CNAME. MX quiere decir Mail Exchange, que lo utilizamos para identificar y decirle al servidor DNS que nuestro servidor de correo electrónico es tal dirección IP con tal nombre, ¿sí? Ahí van a direccionarse todo lo que es arroba, en el caso de la universidad, uagrm.edu.bo, ¿sí? Mail Exchange, y se da una prioridad, un número entre el 0 y algún otro valor, ¿no? 0, 5, 10, por lo general. Bien, nosotros podemos escribir el comando ipconfig en nuestro Windows y vamos a ver la configuración de nuestra dirección IP, la máscara de red, nuestra puerta de enlace y el servidor DNS. Ahí nosotros verificamos cuál es el DNS con el que va a trabajar nuestro Windows, ¿sí? Este ipconfig son comandos que se aplican en Windows o en Linux o en Unix. Formato del mensaje DNS. El DNS utiliza el mismo formato de mensaje para todos los tipos de consulta de clientes y respuestas de servidor. Mensajes de error, la transferencia de información de registro de recursos entre servidores. Ahorita vamos a ver que dos servidores DNS pueden hacerse consultas, en realidad siempre se hacen. Y luego vienen algunos detalles como el encabezado, que hay la pregunta, que hay la respuesta, la autoridad y otro registro adicional, ¿sí? Los servidores de dominio principales, por ejemplo, que terminan en .au, que representan a un país, Australia, CO a Colombia, en el caso de Bolivia, .bo, de Bolivia, ¿sí? En el caso de Bolivia, el servidor de dominio está administrado por una dependencia de la ADCIP, que es una oficina dependiente de la Vicepresidencia de la República, y la ADCIP tiene un departamento que se llama NICBO, que es el que administra todos los dominios que terminan en .bo para Bolivia o para otro lado. Bien, aquí esta imagen es muy importante, ya que es la que explica todo el procedimiento, el proceso, cómo trabaja un servidor DNS a raíz de una consulta de un cliente DNS. Miren ustedes, acá está el cliente DNS. El cliente DNS le pregunta a su servidor DNS cuál es la dirección IP de www.cisco.com u otro que sea mail.cisco.com, ¿sí? Este servidor DNS empieza a hacer la consulta al servidor.com. En este estarán todos los que terminan en .com, aquí están todos los que terminan en .org, .bo, .ao, .co, ¿sí? Entonces, estos servidores tienen todos los registros que terminan en .com. Supóngase que usted va a mandar desde este cliente, va a mandar un correo electrónico a alguien de la universidad, entonces pongamos al profesor. El correo electrónico es marcoslamas@uagrm.edu.bo. Entonces usted está aquí en un dominio de la empresa cisco.com. Este servidor de DNS no tiene los registros del uagrm.edu.bo. Entonces va a ir más arriba de un servidor de nivel secundario a un servidor de nivel superior y va a buscar, como no encuentra en este .com, que es a quien se debe cisco.com, cisco.com va a ir a uno de los servidores raíces. En la configuración se van a topar con el root, R-O-O-T, eso quiere decir raíz. Va a buscar en uno de los servidores raíz, que son los de más alta jerarquía, llamémosle a nivel global, y él va a despacharle a quien es el servidor @uagrm.edu.bo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a llegar, supongamos que este CO es BO, va a mandarlo a este servidor .bo
Y este servidor.bo lo va a mandar al servidor DNS de UARM EduGo. Y ahí le va a responder otra vez hacia atrás, vuelve hacia los servidores de raíz. El servidor raíz le responde al servidor de nivel superior .com, el servidor.com devuelve a cisco.com, que es nivel secundario, y finalmente le devuelve la respuesta que UARM EduGo tiene la dirección IP 287.159.20, por decir, la dirección IP. ¿Sí? Entonces es así como se maneja las solicitudes o peticiones de clientes DNS a servidor DNS. ¿Sí? Empieza a consultar al servidor DNS local, sube al servidor.com o .bo en el caso de la UARM EduGo, y va escalando hasta llegar al servidor raíz, y este le despacha de vuelta, le despacha al servidor que le corresponde de quien usted quiere saber la dirección IP. Todo este proceso es interno y usted puede verificarlo con el comando nslookup, con este de acá. Usted puede hacer todas las consultas que vea conveniente o que necesite. ¿Sí? Eso sería en cuanto a servidor DNS. Los servidores www y HTTP. Bien, primero que nada tenemos que saber que HTTP es el protocolo de hipertexto. ¿Sí? Ahora bien, acá hay un detalle importante que quiero hacerles notar. Aquí está. Dice, para comprender mejor cómo interactúa el explorador web, o sea, su navegador, o el cliente web, que es su navegador, su Chrome, su Mozilla, Firefox, podemos analizar cómo se abre una página web en un explorador. Para este ejemplo utilizaremos la dirección URL. Esta palabra URL es importantísima porque son las direcciones, cómo se manejan las páginas web en el web, ¿sí? Páginas web en los servidores. Tenemos un ejemplo de una URL http www.cisco.com /web-del-medio-server.html. Empecemos a identificar las partes de lo que es una URL. HTTP sería el protocolo de transferencia de hipertexto. www.cisco.com es el nombre del servidor. El nombre del servidor se compone del dominio, en este caso el dominio sería cisco.com, y del subdominio. El subdominio sería www.cisco.com, que conformaría el nombre del servidor. Y finalmente la tercera parte sería web-server, esta parte final, .html. ¿Qué sería el nombre del archivo? Es la página ya a la que queremos que se vea en el navegador, en nuestro navegador. ¿Sí? Toda esta dirección se llama URL. Bien, por si acaso hay URL, hay URI y hay URM. ¿Sí? Entonces, acá sigamos. Bien, tenemos un cliente una vez más conectado a la red con el protocolo HTTP y un servidor HTTP. ¿Cómo funciona esto? El cliente carga en la página http://www.cisco.com. Ya hizo la conversión del servidor DNS, la resolución de nombre. Ahora va a ir a buscar esa dirección IP. Esa dirección IP está en este servidor, ¿sí? Y está solicitando esa dirección URL. Entonces, llega a este servidor y este servidor le da una respuesta HTTP. Esa respuesta HTTP le es entregada al cliente y se proyecta en el navegador, ¿sí? Se carga la página web que usted ha buscado. ¿Cómo funciona esto? Voy a volver hacia atrás. Pone www.cisco.com y va a ir a buscar al servidor DNS. El servidor DNS le va a responder que es tal dirección IP. El cliente va a ir
a buscar esa dirección IP y como el protocolo es HTTP, que está en el puerto 80, va a llegar a este servidor al puerto 80. El servidor encuentra la página que quiere ver y le da respuesta a través del puerto 80 al cliente al puerto de donde salió la solicitud. Y de esa manera en el navegador web se carga la página que deseamos ver, ¿sí? Todo esto es interpretado por el navegador, que es el que interpreta un código que es un lenguaje en realidad. HTML es un lenguaje de programación. Quiere decir Hypertext Markup Language. Eso quiere decir HTML. Que son los lenguajes de marca de los hipertextos, no las páginas web en sí. Bien, aquí tenemos algo importante, igual los métodos con los que se puede interactuar a través del protocolo HTTP. El método GET, que es para obtener una página web, por decir, y hay dos métodos, el POST y el PUT. La diferencia del POST, usted puede crear elementos en un servidor web y con el método PUT usted puede actualizarlos o utilizarlos, ¿sí? Con el método PUT también nosotros podemos cargar recursos en el contenido de un servidor web. Por ejemplo, subir un archivo a través del navegador y del protocolo HTTP. Bien, por lo general cuando nosotros cargamos una página web, recurrimos al método GET, ¿no? Al protocolo HTTP, utilizamos el método GET, que es obtener, quiere decir GET, ¿no? Obtener la página de tal servidor. Bien. El servicio de email y protocolos SMTP y POP. Hay dos cosas importantes, tres en realidad. Una es saber quién es el cliente de correo electrónico, que se le denomina agente de usuario de correo, el MUA. Y por otro lado tenemos otros dos elementos que se llaman el MTA y el MDA. El MTA es con lo que transferimos el correo electrónico y el MDA es con el que entregamos el correo electrónico. ¿Sí? Con uno mandamos el correo de nuestro cliente al servidor y con el otro, con el MDA, el servidor entrega al destinatario final el correo electrónico. Hace el delivery, ¿sí? Entonces, en esta imagen podemos nosotros ver que aquí hay un cliente de correo electrónico, un MUA, que manda a través del protocolo SMTP al servidor de correo electrónico. ¿Sí? Manda un mail al servidor de correo electrónico y él lo deja ahí hasta que el usuario a quien ha mandado ese correo electrónico, al destinatario, lo saque del correo. El mismo cliente también, si quiere obtener el correo electrónico de él que está en ese servidor, lo recoge a través del protocolo POP. ¿Sí? Entonces tenemos dos protocolos para el correo electrónico. Uno para enviar correo electrónico y otro para obtener el correo electrónico. ¿Ya? Ahora veamos los ejemplos del MTA y el MDA. Tenemos un cliente de correo electrónico que envía un mail a un remitente. El remitente sería este de acá. Perdón, a un destinatario. Envía un correo electrónico a su servidor de correo electrónico y este servidor activa el MTA para enviarle al servidor destino de donde está el destinatario de ese correo electrónico. ¿Sí? Y ahí se queda hasta que este cliente pueda, aquí hay otro ejemplo, hasta que este cliente de correo electrónico destinatario recoja el correo con el protocolo POP. ¿Sí? Aquí está más completo. No, esta imagen, veámosla. Entonces dice, el agente de correo electrónico, el MUA, es el cliente, envía un mail al destinatario @dominio.com. ¿Se encuentra el destinatario en mi lista de destinatarios? Pregunta este servidor. Dicen y se responde no.
Entonces reenviaré el mail a otro servidor. A través del MTA envía al otro servidor y el agente, y se queda el mail en este servidor donde está en esta lista, sí está el destinatario. Y pregunta, ¿se encuentra el destinatario en mi lista de destinatarios? Sí, entonces el mail se queda acá. Ubiqué el mail en mi casilla de correos de destinatario. Ahí se queda el email hasta que este cliente, que era el destinatario, a través del protocolo POP, recoja el email que le envió este cliente, el emisor, ¿sí? Así funciona el servicio de correo electrónico. No van los mails directamente a las computadoras, de computadora a computadora. No, ellos se alojan en servidores hasta que el destinatario recoja el correo electrónico. Utilizan SMTP para enviar correo y POP para recoger correo electrónico. Y entre servidores trabajan como MTA y como MDA, ¿sí? Para transferir el correo a otro servidor y para entregar correo a otro servidor, ¿sí? Bien, hay unos comandos en el protocolo SMTP que ustedes pueden verificarlo conectándose con alguna herramienta de terminal, de hiperterminal, para conectarse al puerto 25 y hacer pruebas respecto a estos comandos como hello, mail from, rspt, to, data, ¿sí? Son comandos que se pueden trabajarlo desde el símbolo de sistema de Windows, ¿no? Desde el emulador de OS o desde un shell de Linux. Bien, FTP. FTP quiere decir File Transfer Protocol. Es un protocolo de la capa de aplicación que se utiliza para transferir archivos. Actúa sobre el puerto 21 y sobre el puerto 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez más, tenemos un cliente a la derecha y el servidor a la izquierda. Vamos a ver cómo es un proceso de FTP a través de la red. Conexión de control. El cliente abre la primera conexión al servidor para el tráfico de control. Luego, conexión de datos. El cliente abre la segunda conexión para el tráfico de datos. Eso es lo que se refiere el puerto 21 y el puerto 20. ¿Bien? Se conecta a este servidor con esa dirección IP al puerto 21 y el puerto 20. Y luego empiezan a obtener datos. ¿Sí? Puede ser de que el cliente quiere dejar un archivo en el servidor o puede ser de que el cliente quiera recoger un archivo del servidor al cliente. ¿Sí? Este servicio es muy utilizado en los administradores de bases de datos para guardar sus backups, sus archivos de configuración u otros que tienen en los servidores Unix especialmente, o basados en Unix como Linux. DHCP. Este es el protocolo de configuración dinámica de host, ¿sí? DHCP. ¿Para qué nos sirve DHCP? DHCP hace la asignación dinámica de una dirección IP a un cliente en la red que solicite que se le asigne una dirección IP porque en ese cliente, ese Windows, no tiene configurado una dirección IP estática y sí tiene activado que se le asigne una dirección dinámica del servidor de DHCP que esté en esa red. ¿Sí? Eso quiere decir DHCP y esa es su función en términos generales de lo que hace. Bien, acá hay un cliente de DHCP, él no tiene una dirección IP estática y al conectarse a la red manda un broadcast, encuentra el servidor de DHCP y el servidor de DHCP le entrega una dirección IP. Básicamente eso es lo que hacen los servidores de DHCP. No vamos a ver más detalles de DHCP. Y acá hay algo básico igual de DHCP que empieza, este es el cliente, está a la izquierda y el servidor a la derecha. Descubrimiento de DHCP, ahí es donde manda un broadcast para encontrar quién es el servidor de DHCP. El servidor de DHCP captura ese broadcast y le envía, le hace una oferta de DHCP. Luego el cliente le envía la solicitud
y luego el servidor le devuelve la confirmación, asignándole ya una dirección IP a este cliente. Esa es la forma que interactúa las solicitudes entre el cliente de HCP y el servidor de HCP. El protocolo SMB, Samba se llama, es un protocolo para transferir archivos entre servidores de un sistema operativo basado en Unix, como Linux, y Windows, ¿sí? Entonces, el servidor es un sistema operativo Linux y el cliente es un sistema operativo Windows. SMB es el protocolo de preferencia para poder compartir directorios o carpetas, como también para poder compartir recursos como de red, como la impresora, ¿sí? Eso es lo que hace SMB. El protocolo GNU-Tela y los servicios peer-to-peer, ya hemos visto de que básicamente son, aquí está, esta imagen es mejor, básicamente los elementos, los nodos en ese tipo de red, en un momento dado son servidores y en otro momento son clientes y comparten archivos según lo que usted permita que se pueda compartir de su computadora, ¿sí? Hay aplicaciones muy conocidas como eDonkey y otras donde usted baja un programa, la aplicación, y lo convierte a su computadora en un servidor dentro de ese tipo de red y puede compartir archivos con otra gente que usted tiene en su computadora. Y lo mismo hace que cuando busca alguna canción o algún archivo, también va a buscar en todas las computadoras que tienen esa aplicación instalada, ¿sí? Entonces, son sistemas, protocolos que en un momento dado son servidores y en otro momento o simultáneamente también pueden ser clientes, ¿sí? Protocolos y servicios Telnet. Telnet es un emulador de terminales. ¿Qué quiere decir un emulador de terminales? Fíjese aquí esta imagen, con la terminal física. Físicamente usted está frente a una computadora, por lo general basada en sistemas operativos Unix, Linux, y usted está parado al frente. ¿Qué es lo que hace el Telnet? Lo que hace es que nosotros, a través de una de nuestras computadoras, supongamos en nuestros hogares, podamos conectarnos a través de la red internet a un servidor Telnet, a un servidor Unix, que está en otro lugar geográficamente hablando. Ese otro lugar se dice un lugar remoto. ¿Qué es un lugar remoto? Puede ser tan distante como en otro edificio, como en otro barrio, como en otra ciudad, como en otro continente, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Nosotros podemos conectarnos a través de esta herramienta, de este protocolo, de esta aplicación llamada Telnet, a nuestros servidores desde cualquier punto de la red de internet o de otra red, ¿sí? Simula que estamos nosotros parados físicamente frente a la consola, o sea, la consola quiere decir a la pantalla de ese servidor, pero estamos en la realidad en nuestros hogares o en otros puntos remotos. Bien, entonces eso es lo que hace Telnet. Y para finalizar, Telnet ya no se utiliza desde hace muchos años atrás por la inseguridad de la transmisión de los datos en texto plano y que era muy fácil capturar usuarios y contraseñas que podían atravesar o podían utilizarse con esa aplicación. Entonces, de esos años atrás hacia ahora, se utiliza SSH, que quiere decir Shell Secure, ¿no? Un Shell seguro. Shell es como el símbolo del sistema, pero de los sistemas basados en Unix, los Linux también, ¿sí? Pero se llama Shell en los Unix y en los Linux, ¿sí? Y ahí la transmisión, los datos van encriptados. Por más que capturen, va a ser muy poco probable que puedan encontrar el usuario, password o otros datos como direcciones IP, puertos en la cual están trabajando a través de esa sesión remota, ¿no? Con emulación de terminal. Como es Telnet, es muy fácil de encontrar, de ver el contenido en un texto plano, y SSH va todo encriptado. Bien. Eso sería todo, jóvenes, y eso es lo que los servicios que tienen que implementar en el servidor y hacer verificaciones desde el cliente con los comandos que puedan
trabajar y hacer pruebas como los que están en este documento.